violinistas y tripulantes. Bueno, pues en la película Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio, una de las escenas más icónicas es la de los violinistas. Ellos están tocando tranquilamente mientras la mayoría de los tripulantes están buscando desesperadamente escapar porque el barco se está hundiendo. ¿Sabe? Y paro ahí. Mire, a los pocos meses de empezar esta iglesia, yo entré en una crisis terrible. Peleé con Dios, lo amenacé, le dije, mire, ¿sabe que ya mismo voy a llamar al pastor Oscar Delgado a entregarle esto? No voy a seguir. Y después Dios me amenazó y por eso aquí estoy, o sea, Él amenaza mejor. Y para los que no saben esa historia, yo estaba buscando el número del pastor Oscar Delgado para decirle, mire pastor, yo no voy a seguir. Y saben muchachos, yo sentí, escuché una voz que me dijo esto: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Lo que esa frase quiere decir es que si usted entierra su don y menosprecia su llamado, no será tenido por digno de entrar al cielo. Cuando yo sentí eso y oí eso, yo quedé más ardido. Y me acuerdo que en mi molestia yo llegué y dije esto. Yo dije, no, pues bacano, o sea, mirando al cielo. Yo dije, no, pues bacano, o sea que ahora me toca hacerlo por obligación. Lo más chistoso es que cuando yo superé esa crisis y hablé con el pastor Oscar Delgado, yo le dije que había pensado llamarlo para entregarle la iglesia, que no iba a seguir. Y él me miró, me sonrió con ese amor que es característico de él y me dijo, igual no te la iba a aceptar. Y yo dije, qué bueno, 2 contra 1. Y una de las cosas que me sucedió en esa crisis fue que comencé a sentir que yo no servía para esto. Imagínense, casi toda mi vida haciendo esto, anhelando tener una iglesia, y en el tiempo que Dios me la confió, yo estaba sintiendo que no iba a poder con ella. Y en esa etapa tomé la decisión, que fue el año pasado, de empezar a llamar a cada una de las personas que venían a la iglesia para decirles que si querían buscaran otro lugar donde los pastorearan mejor. La primera persona a la que llamé fue a Jaircito. Yo lo saludé, hablamos un momentico de cualquier cosa y después le dije que a mí me interesaba mucho que él con su familia estuvieran bien espiritualmente y que yo sentía que la iglesia me estaba quedando grande. Y apenas llevaba 2 meses, imagínense. Entonces le dije que pensara primero en ellos, que hablara con Esperancita y que si tomaban la decisión de buscar otra iglesia, que a mí me parecía bien. La respuesta de Jaircito fue, no, Jaircito, yo no tengo nada que hablar con Esperanza, yo no me hablo con ella, no, yo no tengo nada que hablar con Esperanza. Dijo esto: yo soy como los violinistas del Titanic, si el barco se va a hundir, yo me quedo hasta el final. Por eso ese título. Pues yo colgué, hablé con Andrea, por supuesto no llamé a nadie más y le dije, Andrea, vamos a seguir adelante, y pues aquí estamos. ¿Saben muchachos? Las iglesias necesitan más violinistas y menos tripulantes. Es decir, menos de esas personas que se van cuando la marea se pone pesada, y más de los que se quedan y usan sus dones, talentos y disposición para hacer que incluso en las temporadas más difíciles haya una dulce melodía, que fue lo que hizo Jair, porque yo estaba en una crisis terrible. Necesitamos más violinistas y menos tripulantes en las iglesias. Y les digo esto, muchachos, porque la segunda cosa importantísima y valiosísima que Dios quiere poner en orden en nuestra vida, después de nuestra vida de oración, es que nosotros pertenezcamos a una iglesia. No solo que asistamos, sino que haya compromiso. La diferencia entre los violinistas del Titanic y los violinistas de la iglesia es que los primeros poco o nada podían hacer para evitar que el barco se hundiera, pero los segundos, muchachos, los violinistas de la iglesia sí pueden hacer mucho para que la iglesia no solo no se hunda, sino que permanezca firme y que sea la fuerza que debe ser. Usted debe tomar la decisión de si es un violinista o un tripulante. No sé qué habría pasado realmente si Jaircito me dice, bueno, sí, Edwincito, hágale, vamos a buscar otra iglesia.
Ahora, yo sé que hablar de pertenecer a una iglesia no es tan fácil, no solo porque hay muchos que quieren evitar involucrarse demasiado en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque involucrarse en las cosas de Dios tiene un costo. Muchas veces los que evitan que las personas se comprometan son sus propias familias. Entonces, hay personas que quieren evitar involucrarse demasiado en las cosas de Dios porque sus familias y la sociedad se les opone. Pero no solo eso. Hay un grupo muy pequeño, gracias a Dios, de personas que no tienen una buena opinión de la iglesia porque lamentablemente han salido heridos o con muy malas experiencias de algunas de ellas. Y mire, yo no justifico esas iglesias ni los actos que suceden dentro de ellas, pero sí quiero empezar aclarando que uno de los grandes problemas que hay con las iglesias no son las malas cosas que suceden en algunas de ellas. El problema empieza mucho antes, cuando las personas las idealizan las iglesias. Usted dice: Edwin, ¿cómo no voy a idealizar la iglesia si es que la iglesia debe ser el lugar más confiable que exista? Es un lugar sagrado, es un lugar de Dios. Se supone que hay gente de Dios allí. Eso es verdad, muchachos. La iglesia es un lugar sagrado, es verdad. La iglesia es un lugar santo, es verdad. La presencia de Dios debe estar en todas las iglesias, es verdad. Los cristianos deben ser un modelo a seguir y un ejemplo de vida. Todo eso y muchas cosas más buenas son verdad. Pero ¿sabe? También es verdad que las iglesias están todas llenas de personas imperfectas. Y mayor aún, hay un pequeño pero muy importante detalle que se pasa por alto, y es que no todos los que asisten a una iglesia son iglesia realmente. Es decir, no tenemos que esperar una conducta intachable de todos los que asisten a una iglesia, porque ni todos son verdaderos cristianos, y dentro de los que sí lo son, no todos son maduros. Pero incluso dentro de los más maduros y santos, todavía hay muchas imperfecciones. No idealice la iglesia. La iglesia no es el cielo. Alguien dijo muy sabiamente que la iglesia no era un museo de santos, sino una clínica de pecadores en recuperación. No la idealice. Hace unos años se conoció en Perú el caso de un hombre que junto con su esposa e hijos tomó en arriendo un lujoso apartamento ubicado en una zona muy distinguida de Miraflores. Durante los primeros 2 años, el hombre pagó el arriendo de manera normal. Todo parecía ir muy bien. El arrendatario vivía con su familia en un bonito apartamento en una zona exclusiva de la ciudad, y el arrendador, por su parte, recibía mensualmente el pago del alquiler de su apartamento. Todo iba de maravilla. Sin embargo, pasados esos 2 años, el hombre dejó de pagar. La dueña tuvo paciencia, esperó, pero al final, muchachos, no se solucionó nada. En varias ocasiones tuvo que viajar desde España hasta Perú a enfrentar al hombre, quien ya llevaba casi 1 año y medio viviendo gratis en una propiedad que no era suya y que tampoco quería entregar. Para colmo, no pagaba administración. Los vecinos del edificio decían que no pagaba servicios y que no sé qué había hecho para colgarse de los servicios de ellos. Entonces, los demás inquilinos de ese edificio terminaban pagando los servicios que él junto con su familia consumían. En una ocasión, la dueña del apartamento llega al edificio acompañada de uno de los noticieros más vistos a nivel nacional. El señor nunca abrió la puerta, no respondía a las llamadas, y por el citófono el hombre le pide a ella que por favor se aleje de su apartamento y que no lo moleste. La señora, en plena televisión nacional, le dice molesta: ¿y usted que me decía que es cristiano? Apenas yo vi esa parte, yo hice como el video. Ahora, yo no sé si el hombre era realmente un cristiano o no, pero lo que sí sé es que dentro de la iglesia hay de todo tipo de personas. Jesús dijo esto:
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Esa frase aplicada a lo que les estoy diciendo quiere decir que no todo el que entra a una iglesia entrará al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay de todo. Jesús contó una parábola interesante. Dijo: el reino de los cielos es como un hombre que sembró una semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la cizaña. Los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la cizaña? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diría a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Este pasaje nos enseña varias cosas acerca de la iglesia. Primero, que incluso donde la palabra de Dios es predicada con calidad, es decir, donde se enseña la verdad, donde hay sana doctrina, también puede haber ¿qué? Cizaña. Donde el pastor es íntegro, donde sus líderes son íntegros, también puede haber cizaña. Ahí dice: un hombre sembró buena semilla en su campo, y sin embargo ese campo tenía ¿qué? ¿O hubo qué? Cizaña. También nos enseña que la cizaña muchas veces es sembrada porque los líderes están dormidos. Dice: mientras todos, en plural, dormían, llegó su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Miren, muchachos, yo procuro estar lo más despierto posible aquí, en esta iglesia, atento al comportamiento de los que lideran aquí, de lo que se predica, etcétera. Ellos saben que yo soy muy directo para decir las cosas, pero saben también que las digo con amor y con respeto. Pero también a mí se me pueden ir las luces. Y yo agradezco a cualquiera de los de mi equipo cuando me dicen: Edwin, hay que tener cuidado con esto y con lo otro. No lo hacen por oponerse, sino porque están también cuidando la salud de esta iglesia. Entonces debemos estar atentos, porque no sabemos en qué momento alguien quiera dañar o contaminar lo que estamos construyendo. El pasaje también nos enseña que las iglesias tienen un enemigo que se infiltra dentro de ellas. Dice: llegó ¿qué? Su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y quiero que me preste mucha atención acá. Usted no se imagina la cantidad de brujos que entran a las iglesias. No se imagina cómo Satanás envía mujeres y hombres influenciados por él para hacer que los líderes y pastores de las iglesias caigan en adulterio. Y otras veces es al contrario, es el pastor el que, influenciado por el enemigo, termina seduciendo a las mujeres de la iglesia. No se imaginan la cantidad de estafadores que entran a las iglesias y se aprovechan de la fe de los creyentes ingenuos para robarlos. Yo no estoy hablando de pastores, estoy hablando de personas que vienen y se les sientan al lado y se ganan su confianza con el objetivo de estafarlo. Eso ya nos pasó a André y a mí hace varios años. Muchachos, hay un enemigo y él enviará personas influenciadas por él para desautorizar al pastor, para crear división, para crear discordia entre hermanos, celos, envidias, rencillas, para hacer caer a los creyentes, para hacerlos dudar, incluso para sacarlos de las iglesias. Las iglesias tienen un enemigo y a veces el enemigo no está afuera, está adentro. Y la Biblia habla mucho de las personas que se infiltran dentro de las iglesias con el objetivo de debilitarlas y desacreditarlas ante la sociedad. Lea este versículo atentamente. Dice: el que escribe es Judas, no el que traicionó a Jesús. Judas identificó a estas personas y dijo esto: porque algunos hombres han entrado encubiertamente.
sin temor ni reverencia de Dios. O sea, uno se imagina que las personas que vienen a la iglesia tienen temor y reverencia, y no. Dice, han entrado encubiertamente sin temor ni reverencia a Dios. Ellos viven desenfrenadamente y niegan con sus actos la autoridad y el señorío de Jesús. Pablo, quien según la ciencia y la filosofía es uno de los hombres más influyentes de la historia de la humanidad, también identificó a estas personas y escribió esto: hay quienes intentan parecerse a nosotros, pero no son más que falsos apóstoles y engañadores que se disfrazan de siervos de Cristo. Juan también los identificó y dijo esto: algunos que se oponen a Jesús y sus enseñanzas salieron ¿de dónde? De nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Otro versículo también dice que dentro de las iglesias hay personas que serán más amigas de los placeres mundanos que de Dios. Aparentarán ser muy religiosas, pero su conducta pondrá en evidencia que no han sido verdaderamente cambiados. Y Jesús también dijo esto: tengan cuidado con los falsos profetas, porque ellos van a ustedes disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. O sea, lo que todos estos textos quieren decir es que dentro de las iglesias no solo hay trigo, también hay cizaña. O sea, que los que decían, no, es que en las iglesias hay hipócritas, sí, pero es que hay más que eso. Ojalá fueran solamente hipócritas. A veces personas muy peligrosas están dentro de nosotros. Hace unas semanas Esperancita tuvo un sueño, creo que lo recuerdo bien. A ver, yo lo escribí, si algo me corriges. Vio que mientras la alabanza cantaba, entró una rata y empezó a morder a las personas de la iglesia, y que luego esa rata empezaba a tomar forma de hombre. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Ok, bien. Ahora, yo sé que al diablo no le gusta lo que estamos haciendo aquí y logrando aquí, así que él va a intentar dañarlo. Él no se va a quedar quieto. Pero en el sueño Esperancita vio que todos se pusieron de rodillas a orar, y las oraciones fueron tan poderosas que hicieron que esa cosa, lo que sea que fuera, se marchara. La iglesia, muchachos, tiene un enemigo, por lo tanto la iglesia debe orar. Es la oración de donde recibimos el poder, muchachos. No tenemos que enfrentar al enemigo sin oración. Nada de lo que se hace aquí, nada debe hacerse sin oración a Dios. Para finalizar este punto, esa parábola de Jesús también nos enseña lo peligroso que es tratar de arrancar la cizaña. Mire, cuando alguien está en la iglesia e identifica que hay algo mal, muchos se van a encontrar al pastor. No, es que el pastor no hace nada. Usted no sabe. Dice, le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla, o sea, la cizaña? No, les contestó. No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla después. Después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Entonces hay muchos que, porque ven que la cizaña está creciendo, piensan que el pastor también está dormido. Y no, mire que este sembrador fue muy sabio. Dijo: no, de pronto ustedes por tratar de arrancar la cizaña se tiran el trigo. A veces por tratar de limpiar la iglesia de la cizaña se termina haciéndole mucho daño a los que son trigo. Yo sé que la cizaña genera molestia, muchachos. Nadie quiere ver mala hierba en un cultivo que está labrando. Genera molestia y frustración. Pero se puede caer en el error de enfocarse tanto en la cizaña que nos olvidemos del trigo. En otras palabras, no podemos enfocarnos en espantar lobos a tal punto que olvidemos que tenemos ovejas. Hay pastores que enfurecidos se suben al púlpito a regañar, gritar e incluso a insultar sus propias iglesias, porque según ellos no son lo que deberían ser, y creen que todos los que están ahí son una parranda de tibios que no toman las cosas de Dios en serio, y creen que gritándolos y regañándolos van a purificar sus iglesias.
Los pastores que hacen eso deberían saber que si nuestras iglesias están mal, en parte es por nuestra propia negligencia como líderes. Por lo tanto, quien primero debería observarse antes de ponerse a atacar a sus feligreses debe ser el pastor mismo. Muchos se ponen a gritar a sus iglesias en lugar de predicarles. Se ponen a regañar en lugar de enseñarles. O se ponen a presionarlas y obligarlas en lugar de motivarlas. Esas actitudes no solo no quitan la cizaña de las iglesias, sino que lo que hace es dañar el trigo. Porque la gente sale mal, la gente sale herida, frustrada, con ganas de no volver. Piénselo, la gente afuera está mal, las cosas están mal, peleando con sus familias, y van a una iglesia y se encuentran un pastor que todo el tiempo, ay, usted es un miserable pecador, una mano de regaños. No, viejo, uno no sabía a dónde ir entonces. Y yo sé que algunas veces es necesario hablar de manera directa, yo lo hago, pero a todos los pastores que me van a ver, mire, use argumentos, no gritos. Los argumentos son más efectivos y todo debe hacerse con amor. Por todo lo demás, a los pastores que me están oyendo, que van a ver este video, no vean a sus iglesias como un campo estéril o como un cultivo de cizaña. Confíen en sus iglesias. No les digo que confíen a ciegas. No, hay que estar atentos. Hay que aprender a decir no, hay que aprender a establecer reglas, pero confíen en su gente. Además, confíen en su buen trabajo como pastores. Confíen en las oraciones que diariamente hacen por sus iglesias para que Dios las cuide, las bendiga y las dirija. Y oren para que el Espíritu Santo esté con ustedes en cada reunión. Mire, el trigo debe ser tratado con cuidado. Yo, por ejemplo, muchachos, yo confío en mis muchachos. Yo confío en esta iglesia. Yo sé que no son perfectos, pero, y lo digo con sinceridad, yo sé que cada uno está en su proceso con Dios y que van creciendo. Además, yo los quiero a los que vienen acá. Por eso es que todos los días les tengo abajo su tintico, para que no digan que es que no los atendemos bien. Y pienso que las personas más lindas de Bogotá están acá. ¿Cómo la ven? Ese es el don de Lambert. Sí, muchachos, yo confío en mi iglesia. La verdad, yo no creo que me vayan a hacer quedar mal. Y si me hacen quedar mal, yo igual los voy a perdonar. Voy a estar con ellos siempre hasta el final. Yo amo a las personas que vienen acá. Entonces, a los pastores les digo, mire, amen a sus iglesias, dejen de estarles regañando, juzgando. Estén con ellos, ténganles paciencia. Vuelvo y les digo, los que afuera dicen, no, es que las iglesias son esto. Sí, tienen razón, es verdad. Pero ¿saben qué? Dentro de las iglesias también hay trigo, y es por ellos que vale la pena. O sea, un sembrador sería muy necio, muchachos, si porque ve cizaña entonces dice, no, ya quememos todo. Si mi mamá cuando se me caía un dulce decía, sóplelo, quítele el polvo, sóplelo, chúpelo, que eso no pasa nada. Y uno ahí, o sea, ¿quién bota algo sencillamente porque se ensució? Entonces, muchachos, ya les hablé de la realidad de la iglesia. Ahora quiero hablarles de la importancia de la iglesia y con esto termino. Miren, muchachos, después de haberles expuesto la realidad de las iglesias, usted dice, uy, no, con todo lo que usted dice, que eso van brujos, ladrones, estafadores. Yo como que estoy más seguro no yendo a ninguna de ellas. Pero no, muchachos, a pesar de todo eso, usted debe sembrarse en una iglesia. Es precisamente por eso, porque hay cizaña en las iglesias, que necesitamos más trigo. Mire, ninguna iglesia es perfecta, como ya lo acabamos de ver, pero si hay un lugar hecho de piedra, varillas y cemento que Dios honra y ama en esta tierra, son las iglesias, muchachos. Hay muchas personas que creen que la iglesia física, es decir, los templos, para ser más claro, no son realmente importantes para Dios. Creen que la iglesia es espiritual, que somos solamente nosotros y que los templos físicos no son más que 4 paredes que no son importantes para Dios. Bueno, estas personas pueden decir lo que quieran de los templos, pero Jesús nos enseñó una gran lección sobre cómo nosotros debemos ver estos lugares físicos a los que muchos llaman 4 paredes. La Biblia dice esto, que una vez Jesús encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo, o sea, imagínense lo molesto que estaba. Dice que hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos,
A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. ¿Estaba molesto Jesús? Sí, cualquiera diría, Jesús está como loco. Estaba súper enojado. A los vendedores de paloma les dijo esto: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre. Los problemas de las iglesias no son nuevos, muchachos. Los mismos problemas que hoy enfrentamos en la iglesia los enfrentó Jesús. Él pudo haber dicho, no vale la pena discutir con estas personas, al igual son solamente 4 paredes hechas de barro, no es importante. Pero Él no lo hizo. Él no se refirió al templo de manera despectiva. ¿Sabe cómo lo hizo? ¿Sabe cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? La casa de mi Padre. Y hay muchas personas por ahí que ya no están en las iglesias animando a las personas a que ya no vuelvan. Y la Biblia enseña que Él se molestó al ver que algunos habían convertido el templo en un centro comercial, porque se había perdido el respeto por el templo físico y el objetivo para el cual se había establecido. Se lo repito, muchachos, si hay un lugar hecho de piedra, varillas y cemento que Dios honra y ama en esta tierra, son estas iglesias. De no ser así, Jesús no se habría molestado. Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos honrar el templo y sembrarnos en él. La Biblia dice esto: que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia, como algunos tienen por costumbre. Al contrario, reunámonos cada vez que podamos para animarnos a seguir en la fe, y mucho más cuando están viendo que el fin se está acercando. Lo que ese versículo dice es que no debemos seguir el ejemplo de muchos que han abandonado la iglesia. Se los aseguro, muchachos, una persona que se aleja de la iglesia terminará alejándose de Dios. Pero por si fuera poco, tendrá que responder ante Dios por la forma tan despectiva en la que se comportó con su iglesia. Yo sé que hay personas a las que las iglesias no les gusta. Pues busque una que le guste, ¿sí? Busque una que le guste. Y hay personas a las que les gusta esta iglesia. Si esta va a ser su iglesia, mire, siémbrese acá, afírmese acá, comprométase acá con Dios en este lugar, si realmente usted siente que es su iglesia. Dios no quiere tripulantes, Dios quiere violinistas. Diga con orgullo: esta es mi iglesia y aquí me voy a quedar hasta que Dios me lo permita. Pero si esta no es su iglesia y solo está de paso, está bien, muchachos. Yo les he dicho muchas veces, no somos ni la única iglesia ni tampoco la mejor. Hay muchas buenas iglesias en Bogotá, mucho más bonitas. Lo importante es que usted busque una, se siembre allá, se comprometa allá. ¿Y saben por qué les digo, muchachos, que se siembren en la iglesia? Porque lo que no se siembra no da fruto. Yo no puedo decirle cuáles son las iglesias buenas de Bogotá. No sé cuáles son. Yo no me hablo con los pastores, no vivo con ellos, no voy a las iglesias de allá. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Dígale a Jesús: Señor Jesús, ¿cuáles son las iglesias que te están honrando? ¿A cuál debo pertenecer? Porque Él sí sabe cuáles son las iglesias donde a Él le gusta estar. Ninguna persona debería tomar la decisión de comprometerse en una iglesia sin primero haber orado, porque a veces terminan en malas iglesias. Hay malas iglesias, muchachos. Sembrarse es decir: esta es la casa de mi Padre y de ahora en adelante, si es la casa de mi Padre, va a ser mi casa. Porque un día, muchachos, Dios le va a decir a usted que nunca se comprometió y se va a acordar de mí. Le va a decir: tú quieres entrar a mi cielo, pero despreciaste mi casa en la tierra. Tú quieres disfrutar de la compañía de mis hijos aquí en el cielo, pero cuando mis hijos se reunían allí, ¿te parecía poca cosa? Despreciaste mi iglesia en la tierra y por lo tanto no eres digno de mi casa en el cielo. Mire, muchas personas se van y dicen: no, es que yo me voy por el pastor, que el pastor eso. Mire, créame, esas personas que hablan de los pastores y de los líderes van a tener que darle cuentas a Dios, y Él les va a preguntar: bueno, sí, él estaba haciendo las cosas mal, pero tú has leído que yo enseñé que debías orar por tu pastor. ¿Oraste por él? Entonces los dos son culpables, muchachos. Tiene que sembrarse en la iglesia, ¿sabe?
La melodía que los violinistas tocaban en la película Titanic es una canción que dice esto, y con esto termino. Dice: más cerca, Dios, de ti, más cerca quiero estar, aunque sea una cruz la que me toque llevar. Hasta mi último aliento en mi aflicción, alma mía, ten fe en tu Dios y Señor. Más cerca de ti quiero estar, aunque sea una cruz la que me toque llevar. ¿Saben? Todos los que por alguna razón no están yendo a una iglesia, busquen y siémbrese en una, porque les aseguro, muchachos, en una iglesia más cerca de Dios van a estar, como los violinistas. Y cuando las cosas se pongan duras, no se vaya, quédese muchachos. Nadie necesita ayuda donde todo está bien, pero ¿dónde están los comprometidos? ¿Dónde? Entonces, muchachos, busquen una iglesia. Acá yo a todos les digo, inclusive me han dicho: no, Edwin, no diga eso porque parece que los estuviera echando. Yo les digo: mire, si no les gusta esta, busquen una iglesia y siémbrense allá, diezmen allá, sirvan allá, vayan, ayuden a limpiar allá, ayuden a los pastores, honren ese templo. Que miren, muchachos, a ustedes les parece poquito dar el 10%, les parece poquito barrer, les parece poquito venir y cantar a media lengua, pero un día ustedes se van a enfrentar a Jesús y Él les va a decir: ¿saben qué? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.